Bueno, empezamos con la última mesa. En primer lugar, agradecer a todos los presentes, los que os habéis quedado y los que están online, por aguantar aquí un viernes por la tarde. Entonces, en primer lugar, presentaremos a las moderadoras. La doctora Eugenia Sopena trabaja en el Centro Sociosanitario Francolí de Tarragona y se dedica a la ortogeriatría en atención intermedia. Tiene una FLS y una unidad de prevención de caídas. Mi nombre es Anabel Llopis, yo trabajo en el Centro Sociosanitario Sant Jaume de Mataró y también tenemos ortogeriatría a nivel de atención intermedia y una unidad de prevención de caídas. Esta mesa está dedicada a la prevención secundaria de fracturas, es decir, centrada en la valoración y tratamiento de esos pacientes que ya se han fracturado. Como hemos ido viendo en todas las ponencias, el paciente con mayor riesgo de fractura es aquel que ya se ha fracturado. Aquel paciente que ha tenido una fractura previa tiene mucho riesgo de volver a fracturarse, sobre todo, como ha dicho el doctor Nogués, el primer año. Y cada nueva fractura aumenta exponencialmente el riesgo de una nueva fractura. Por otro lado, el principal riesgo de caerse es haberse caído. Por tanto, si prevenimos caídas, prevenimos fracturas. Si prevenimos fracturas, el paciente no tendrá una nueva fractura. Por eso hemos organizado esta mesa, porque es importante centrarnos en la atención de aquellos pacientes con un riesgo más elevado de fracturas. En primer lugar, hablaremos de las FLS y después de la experiencia en Igualada de una unidad de prevención de caídas. Las FLS, que habéis ido oyendo hablar de ellas durante la jornada, son las siglas de la Fracture Liaison Service, que podríamos traducir por una unidad de fracturas o una unidad coordinada de fracturas, que es un modelo de atención multidisciplinar orientado a la prevención secundaria de fracturas, es decir, detectar a aquellos pacientes que ya se han fracturado y ponerles un tratamiento para evitar que se vuelvan a fracturar. Entonces, mejorar esta prevención secundaria, y es un modelo organizativo que está destinado, que tiene este objetivo como principal. El doctor Rafael Izquierdo hablará en primer lugar, es traumatólogo y coordinador de la FLS del Hospital Provincial Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, y nos hablará de la utilidad de una FLS. Cuando quieras. Gracias. Pues buenas tardes a todos y quiero agradecer a partes iguales a la organización, a la Sociedad Catalana de Geriatría por invitarme a dar esta presentación hoy y también, como digo, a partes iguales a todos los que os habéis quedado aquí por la tarde, un viernes por la tarde de puente, lo cual es realmente un mérito. A mí me gustaría hablar un poco de lo que yo creo que es una FLS, la experiencia que tenemos en Zaragoza con nuestra FLS y lo que yo he dado en llamar una nueva filosofía de lo que debería ser la prevención secundaria de las fracturas, aprovechando un poco el acrónimo que, como habéis dicho, significa Fracture Liaison Service, y que ya para empezar la primera dificultad que tenemos al plantear una FLS es que no tenemos un sustitutivo de este acrónimo de FLS en español. Se habla de unidad de prevención de fracturas, unidad de prevención secundaria, unidad de fractura osteoporótica. No acabamos de encontrar una palabra que nos sirva para ello. Al final casi todo el mundo le sigue llamando FLS. Prometo no poner muchas cifras, pero no me queda más remedio que si voy a intentar explicar para qué sirve una FLS, pues la primera diapositiva tiene que ser de cifras. Todas estas cifras están por todos los sitios. Este es el último trabajo que se ha hecho a nivel de la Unión Europea, donde se pone de manifiesto cuál es el problema y cuál es la magnitud del problema de la que estamos hablando. Pero el resumen de todas estas cifras es que hay, como vosotros podéis comprobar en vuestra práctica clínica diaria, un enorme número, una enorme magnitud de fractura osteoporótica en España y en cualquier hospital en los que estéis trabajando, sea como traumatólogos, como geriatras, como reumatólogos o como especialistas en urgencias. Esa es la realidad. Por supuesto, hay muchas fracturas,
pero es que cada vez va a haber más fracturas, porque ese es otro problema. Estamos ante un problema de envejecimiento de la población y ya no solo supone un problema en el día a día el intentar sacar adelante estas fracturas en el tratamiento, sino también en el coste que ello supone. Y, por supuesto, como digo, con el envejecimiento de la población, pues ese coste que ahora mismo en los últimos 2 años se calculó de por encima de los 4 millones de miles de millones de euros en España, pues no va a hacer más que aumentar de forma progresiva con el envejecimiento de la población. Como digo, no quiero entrar en muchas cifras, iremos desglosando un poco cuál es el problema, pero sí que es importante saber cuál es el inicio de por qué nos planteamos o por qué se plantearon inicialmente en Glasgow, que fue la primera vez que se planteó una unidad de estas características, y el problema es el número tan avanzado y tan importante de fracturas que tenemos, y no solo el número de fracturas y cómo tratarnos, sino además los cambios que suponen en la calidad de vida. No solo es el coste social y sociosanitario, sino el cambio que produce en la calidad de vida de estos pacientes, sobre todo en los más mayores, y sobre todo también el coste social que supone a los que van a cuidar a esas personas mayores, no solo a nivel hospitalario o sociosanitario, sino muchas veces familiares, amigos, cuidadores, que es un coste social importante que muchas veces no se tiene en cuenta, pero que desde luego sí que repercute en los gastos como días de enfermedad y como tiempo dedicado para llevar a cabo el cuidado de estos pacientes, sobre todo en fracturas tan importantes y tan impactantes como es la fractura de cadera y la fractura vertebral. La primera dificultad era encontrar una palabra para la FLS, la segunda, aunque esto es un poco perogrullo de decir lo que es una fractura por fragilidad, que todo el mundo sabemos que es aquella, tal y como lo define la OMS, aquella fractura producida por un traumatismo de baja energía que normalmente no rompería un hueso, y eso se traduce un poco en caerse cuando está en posición de pie, sentado en la cama, pero ya tenemos una dificultad para cómo le llamamos a esta fractura. Y, de hecho, muchas veces se le llama fractura osteoporótica, mal llamada fractura osteoporótica, porque, como se ha comentado a lo largo de la jornada de hoy en alguna de las charlas, más del 50% de estas fracturas que se producen en personas de más de 50 años se producen en pacientes en los que hay una densitometría con cifras de normalidad u osteopenia. Luego ya la palabra fractura osteoporótica no recoge la realidad de la situación. Hablamos de fracturas por fragilidad ósea, pero yo creo que probablemente lo más adecuado, también como se ha visto a lo largo del día de hoy, y vosotros que sois muchos en gran proporción geriatras, pues sabéis que el concepto de fragilidad va más allá de la fragilidad ósea, sino que es un componente que obviamente sobrepasa la cuestión de la calidad y la cantidad de hueso. Pero bueno, como algo que se utiliza en todas las publicaciones y a nivel internacional, se habla de fractura por fragilidad ósea, y es muy importante tener claro, de cara a una FLS, que vamos a ver a esos pacientes que hayan tenido un traumatismo de baja energía. Si no es un traumatismo de baja energía, no entran en una FLS o no deberían entrar. Cosa distinta si además deberíamos tratarles o no, que probablemente en algunos casos también. Es importante, y esto es una gráfica que es muy clásica también, saber que una vez que se produce una fractura por fragilidad ósea, hay un riesgo muy alto que se duplica, se triplica, se cuadriplica de tener una fractura, de tener una segunda, una tercera, una cuarta fractura, pero sobre todo hay un periodo crítico, que es ese periodo de riesgo inminente de fractura, que corresponde a los 2 años siguientes a haberse producido la primera fractura osteoporótica. Obviamente depende de factores como la edad, como el sexo, la localización anatómica de la fractura, en fin, hay una serie de variables, pero es muy importante que sepamos que ese riesgo aumenta de forma importante en los primeros 2 años y que, por tanto, esto va a tener una importancia a la hora de tratar a estos pacientes. No solo tenemos que tratarlos, sino que además tenemos que tratarlos lo antes posible, por lo que os estoy comentando del riesgo inminente de fractura. Es decir, lo que ya alguna marca de patatas fritas americana, estadounidense, dijo en tiempos de que una vez que haces pop ya no hay stop. Es decir, una vez que aparece una primera fractura, lo más probable es que con el paso de los años aparezca una segunda y una tercera fractura. Y, por tanto, lo que a nosotros nos gusta plantear es lo que yo llamo el tratamiento integral de la fractura osteoporótica. No solo nos tenemos que centrar en el tratamiento primario, en el tratamiento agudo, y en eso los traumatólogos somos grandes expertos, nos encanta poner tornillos, placas, prótesis, yesos, ortesis de todo tipo, y, por supuesto, una rehabilitación que continúe inmediatamente esa fractura, sino que luego el tratamiento secundario es igual o más importante y desde luego se dilata mucho más en el tiempo que el tratamiento primario, que probablemente finaliza
los primeros días o semanas, y se refiere a la prevención de las futuras fracturas y sobre todo a la adherencia al tratamiento antiosteoporótico, que va a ser la clave para llevar a cabo esa prevención secundaria. Para mí se ha producido un cambio, y es que considero que hay un nuevo paradigma en el tratamiento de la fractura por fragilidad ósea. No tratamos densidad mineral ósea, sino que tenemos que tratar riesgo de fractura, un poco por lo que hemos comentado antes, y desde luego con esto no estoy descartando las densitometrías óseas, ni muchísimo menos, pero hasta hace poco tiempo, y todavía en algunos casos, yo por lo menos me encuentro con algún compañero, otros clínicos de otras especialidades, y especialmente en atención primaria, donde muchas veces los pacientes han tenido una fractura, les hemos puesto un tratamiento y a lo mejor otros compañeros le han hecho una densitometría que ha salido con cifras normales y le han suspendido el tratamiento. Creo que esto tiene que cambiar en el paradigma, porque tenemos que valorar el riesgo de fractura, y ya se ha comentado en las charlas anteriores también, el riesgo alto y muy alto, y eso es lo que nos debe marcar a la hora de decidir si vamos a hacer un tratamiento o no. Para ello tenemos una valoración cuantitativa mediante las escalas de riesgo, con sus limitaciones y sus bondades, como las más conocidas son el FRAX, el Q-Fracture y el Garvan, pero también podemos hacerlo de una forma cualitativa, teniendo en cuenta los factores clínicos de riesgo, y ahí he puesto los más importantes, que todos vosotros conocéis, aunque lo ideal sería utilizar las dos cosas, porque es verdad que las escalas de riesgo nos posicionan muy claramente en los que no debemos tratar o en los que sí debemos tratar, pero luego hay una zona gris, que para mí es la más frecuente de todos los pacientes que nosotros vemos en la FLS, donde hay que valorar también un poco el paciente, lo que se decía hace un momento, de personalizar el tratamiento y no solo tratar, como decía, la densidad mineral ósea. También se ha dicho ya mucho al respecto, y de hecho ya ha habido algún trabajo que ha propuesto hablar del síndrome de la dismovilidad, es decir, que igual que se produce un ataque al corazón, donde hay una serie de problemas que componen el síndrome metabólico, también hay un ataque al hueso, que se ha venido a denominar como síndrome de dismovilidad, donde hay una osteoporosis previa, donde hay una sarcopenia, donde hay previas caídas, y donde desde luego la diabetes y la obesidad también puede afectar. Y si a eso juntamos una edad avanzada con la historia familiar de fractura y con la ingesta en la dieta de algunos tóxicos, pues nos aparece ese ataque al hueso que puede determinar que se produzca la fractura, y de ahí que estemos ante un problema multifactorial. Por supuesto que las guías clínicas nos dicen muy claramente lo que hay que hacer y cómo tenemos que tratarlo. Y en eso no hay duda, ya hay muchas guías diferentes. Yo he puesto aquí la última, que como ya se ha comentado también, pues creo que define una pauta de tratamiento bastante prudente y acertada. Pero a pesar de que sabemos que las fracturas son frecuentes, de que sabemos que hay un alto riesgo de fractura inminente y de refractura, y a pesar de que tenemos una serie de tratamientos, unos fármacos que tienen una capacidad de reducción de incidencia de nuevas fracturas con unas cifras razonables, alrededor entre el 50 y el 70% habitualmente, pues la realidad es que fuera de las FLS o de las unidades de ortogeriatría, pues un porcentaje que supera el 70% se van a casa sin tratamiento preventivo. Y eso incluye, por supuesto, los servicios de traumatología, donde seguimos mandando a casa a los pacientes con fractura de cadera sin tratamiento. Ya no, por supuesto, no hablo de fractura de muñeca o fractura de húmero u otras fracturas. Luego, esa brecha en el tratamiento, que se produce muchas veces porque al final el paciente entra en un ciclo donde el traumatólogo le da el alta, los expertos en osteoporosis tardan mucho tiempo en captar a ese paciente, atención primaria a veces no llega tampoco, o no hay una percepción de la importancia y del riesgo de refractura. Al final nos encontramos en ese vacío terapéutico que debemos llenar de alguna manera. Y la diapositiva siguiente, lógicamente, ahí dijimos los traumatólogos, bueno, pues nosotros, que siempre tenemos una caja de herramientas muy cercana a nosotros, podemos resolver el problema, pero la realidad es que eso no resuelve el problema. No solo el tratamiento primario es el que nos va a resolver la realidad de la fractura osteoporótica, sino que es donde la FLS entra para llenar ese vacío terapéutico e intentar tratar a estos tipos de pacientes. Y la definición oficial de una FLS es aquel modelo asistencial, porque al final no deja de ser un modelo de gestión, es un ejemplo claro de una gestión de un proceso asistencial, donde se produce una serie de pasos, una ruta asistencial que nos lleva a la identificación de esos pacientes, que nos lleva a investigar y a evaluar el riesgo de fractura, que nos lleva a, una vez definido ese riesgo de fractura, instaurar un tratamiento y, muy importante también,
asegurarnos de que ese seguimiento, de que esa adherencia en el cumplimiento terapéutico se mantiene para que eso sea efectivo. Como he dicho, la FLS es una unidad de prevención secundaria, no es una unidad de osteoporosis. Mucha gente lo confunde. Aquí no estamos viendo pacientes solo con osteoporosis, estamos viendo pacientes que se han roto, que han tenido una fractura. En nuestro caso luego veremos el tipo de fractura, pero son pacientes que por definición tienen más de 50 años y que han sufrido una fractura osteoporótica. Y a partir de ahí ese es el tipo de paciente que vemos en una FLS. La composición siempre se habla de la multidisciplinaridad, que en realidad debería ser una interdisciplinaridad más que multidisciplinaridad, pero mi experiencia, y no quiero ser muy pesimista en este aspecto, es que la interdisciplinaridad es un concepto que el papel aguanta muy bien, pero que la realidad hace que sea muy complicada. Entonces, a pesar de que se hacen diversos esfuerzos para intentar complementar disciplinas clínicas diferentes, pues no siempre se acaba consiguiendo, y la FLS es una buena oportunidad para intentar, por lo menos, conseguirlo. Ahí, como he dicho, entran pues, traumatólogos, geriatras, clínicos de diverso tipo, los gerentes, los estadísticos, la farmacia, etc. Si os vais a plantear hacer una FLS, pues aquí he querido enumerar una serie de razones por las que, bueno, me parece que puede ser interesante hacer una FLS o que a alguien le puede picar la curiosidad de hacer una FLS. Algunas son bastante variopintas, pero algunas pues realmente dicen, bueno, pues la verdad es que es algo que está de moda, que hemos oído en las charlas, como nos hemos sentado hoy a oír aquí, hemos ido a hablar mucho de las FLS, que hay un mapa muy bonito, un mapa mundi de la International Osteoporosis Foundation, que nos pone con una estrella estupenda de diversos colores y que da mucho orgullo, que esto les encanta a los gerentes, además, que le puedas poner la estrella en el hospital. Pero bueno, yo espero convenceros al final de mi charla de que la última de las que aparecen es la que realmente tiene sentido a la hora de establecer una FLS. Y hay varios modelos de FLS, no voy a entrar en mucho detalle. Lo importante de esto es que hay diversos modelos en los que se va desde simplemente identificar las fracturas y mandar al paciente a atención primaria para que sea el propio médico de atención primaria el que lleve a cabo el tratamiento, o solamente una educación del paciente, hasta aquellas de las 3 IES, como decía, la FLS completa, donde hay una identificación, investigación, prescripción de tratamiento y además el seguimiento de la adherencia. Por supuesto que esta es la mejor, la de las 3 IES. Las 3 IES, porque aparte de que se tiene un control mucho más a largo plazo de lo que es el paciente y el tratamiento, pues se aumenta mucho más el número de pacientes que se van a casa con tratamiento. Pero en todo caso es importante saber que cualquiera de las 4 es mucho más que no hacer nada. Y yo me parece que eso es algo importante a tener en cuenta. No hay que ser excesivamente intentar abarcar demasiado al principio, porque muchas veces nos hagamos en nuestro propio intento, y hay que tener en cuenta que cualquier cosa que se haga es mucho más que nada. Si vais a implantar una FLS, hay 3 factores, 3 vectores que son importantes. Una es qué casuística de pacientes vamos a intentar captar. Lo normal es empezar con la fractura de cadera, por razones obvias. Son pacientes que ingresan, que están en el hospital, que se mantienen durante varios días y, por tanto, es muy difícil llegar a ellos y evaluarlos. Y, por tanto, es lo que prudentemente se aconseja siempre empezar con las fracturas de cadera. Además, te permite ver un poco cuál es tu capacidad para ver esos pacientes, para seguirlos y para poder tratarlos. Pero de ahí podemos seguir hacia otras fracturas ingresadas, las fracturas ambulatorias, fundamentalmente fracturas mayores de muñeca, húmero proximal y vértebra, y por supuesto las fracturas vertebrales, y en este aspecto de las fracturas vertebrales no solo las clínicas, sino las subclínicas, aquellas que aparecen en radiografías por otras investigaciones, que no hay que olvidar que suponen aproximadamente un 66%, 2/3 partes de las fracturas vertebrales. Por supuesto, el alcance de la unidad, también, como decía antes, tenemos que tenerlo muy claro hacia dónde queremos ir, si queremos solamente identificar y valorar, o si queremos instaurar el tratamiento, o si queremos llevar a cabo el seguimiento dentro de la propia unidad, porque eso también va a marcar, de acuerdo a los recursos humanos y técnicos que tengamos, lo que podamos hacer. Y luego, el tema de las bases de datos, del que luego hablaremos un poquito más, que es uno de los 3 pilares fundamentales a la hora de manejar una unidad de FLS. Puede ser una base de datos a nivel local que utilicemos en nuestro hospital o en nuestra unidad, o puede ser a nivel regional, incluso nacional. Este es un esquema básico y muy conocido de lo que es una FLS, donde hay un coordinador. Esto es una especie de ventanilla única donde un coordinador capta a los pacientes, hace una identificación de estos pacientes por diversas fórmulas.
Las fórmulas son muy variadas y luego comentaré un poco la que hacemos nosotros. Se hace una evaluación, se instaura el tratamiento o la intervención, mejor dicho, porque la intervención no siempre es un tratamiento farmacológico. Hay varias patas. En algunos casos sí que hay tratamiento farmacológico, pero en algunos casos no. En algunos casos simplemente con algo de educación, de programas de educación, de una prevención de caídas, de unas normas de ejercicio físico adecuados a la edad y a la situación de cada paciente o unos estilos de vida son más que suficientes. Pero esto es un poco el modelo donde ahí se cruzan las unidades de atención primaria, el hospital, las urgencias y que luego, como digo, comentar un poco qué es lo que hacemos nosotros. Porque aquí están las tripas un poco de nuestra FLS en Zaragoza, donde hacemos una identificación que nosotros la hemos, después de pasar por varias fases, hemos decidido hacerla desde urgencias. El que mis propios compañeros traumatólogos u otras especialidades, rehabilitadores, geriatras, nos mandasen desde la consulta los pacientes con fractura, en nuestra experiencia no ha funcionado. Se inicia con mucho ánimo, pero al cabo de 6 meses desciende por debajo del 10% de las remisiones de pacientes, con lo cual nosotros cada 15 días, por el servicio de urgencias, hacemos un filtrado de pacientes con unos códigos de fractura, basados en el CIE-9, con pacientes de más de 50 años que han tenido una fractura, y captamos a todos los pacientes y los citamos en la consulta externa en la unidad de fracturas, en la FLS. Es verdad que las fracturas de cadera, como ingresan, y como además tenemos la suerte de disponer en nuestro hospital de una unidad de ortogeriatría, ellos hacen un gran trabajo en el aspecto de la fractura de cadera porque no solo los captan, sino ya con unos métodos consensuados inician el tratamiento. Luego, en ese aspecto, la unidad de ortogeriatría juega un papel importante a la hora de la identificación. Pongo la radiología con un color gris porque seguimos intentando trabajar con los radiólogos para que aquellas radiografías que son solicitadas de atención primaria a otras especialidades, donde aparte de ver si hay una neumonía o no, se ven acuñamientos vertebrales dorsales o a veces lumbares por otra patología, para que en el propio informe recomienden al médico de atención primaria o al clínico que corresponda la remisión a la unidad de FLS para hacer una valoración. Esto se lleva a cabo por la gestora de casos, que en nuestro caso es una enfermera, y por el coordinador combinadamente. La evaluación se hace ya en la consulta de FLS, donde aparecen los pacientes, los citamos y hacemos una valoración donde hay, en algunos casos, con densitometría, otros no, luego también comentaremos un poquito de eso, y una evaluación de unas analíticas básicas, y a partir de ahí decidimos, en base al riesgo de fractura, cuál va a ser la intervención, como hemos dicho antes, que vamos a realizar. En todos los pacientes realizamos un informe médico que lo que hace es recoger toda la información que hemos recopilado en esa evaluación, en esa consulta primera que hacemos, y la colgamos en la historia clínica electrónica con las indicaciones de tratamiento para que, y por supuesto se lo entregamos al paciente, para que tanto el paciente o los acompañantes como el médico de atención primaria tengan la información exacta de qué es lo que ha sufrido este paciente, cuáles han sido las valoraciones que se han hecho, cuál es el riesgo de fractura, en todos los casos con su escala de riesgo FRAX, y cuál es el tratamiento y las recomendaciones. Así, eso nos ayuda a mantener una adherencia al tratamiento por parte de atención primaria para la renovación de las prescripciones. La parte de seguimiento, inicialmente empezamos haciéndola presencialmente, pero poco a poco hemos ido hacia un modelo de atención telefónica, de seguimiento telefónico, y ahí desde luego la gestora de casos, la enfermera, es la que realiza la mayor parte de esta cuarta pata de seguimiento. Doctor Izquierdo, 3 minutos me quedan. Voy a ir muy rápido entonces porque obviamente se me va a hacer muy, muy corto esto. Simplemente quiero decir que hay 2 cosas importantes aquí que quiero recalcar. La primera es que para que la FLS comience es importante que haya un líder, alguien inasequible al desaliento, muy motivado, que lo quiera hacer y que lo pueda hacer. Y desde luego la enfermera, y aquí creo que hay un grupo nutrido de enfermeras, la enfermera es la que mantiene la sostenibilidad de las FLS. Enfermera o enfermero, si no hay un gestora de casos que mantenga esto, la FLS no funciona. Además de atención primaria, en la que va a jugar un papel muy importante porque ellos tienen de verdad una labor fundamental a la hora de mantener este tratamiento. Y si en algún caso, por circunstancias de que haya algún ingreso por alguna patología concomitante que obligue a retirar ese tratamiento o que aconseje retirarlo, lógicamente hay que seguir ese criterio, pero es muy importante que cuando ese episodio termine se reinicie el tratamiento. Voy a pasar muy por encima, se ha hablado ya del tratamiento, pero bueno, esto es lo que nosotros hacemos. Tratamos a pacientes con fractura por fragilidad de vértebra de cadera mayores de 50 años y en otras fracturas hacemos una valoración por las escalas de riesgo y la valoración clínica.
En nuestro caso, sabemos las limitaciones del FRAX, utilizamos estas cifras de FRAX para poder valorar si es un paciente de alto riesgo o de muy alto riesgo. Las bases de datos son una herramienta fundamental para que una FLS funcione y para que además tengamos un control de los seguimientos. Pero es que además de eso nos permite registrar los datos en la base de datos y nos permite conocer cómo lo estamos haciendo, que eso es muy importante. Esta es una foto de un poco la pantalla principal de nuestra base de datos, donde tenemos información en tiempo real de todo lo que tenemos en ese momento en nuestra base de datos de todos los pacientes. Quiero decir simplemente que hay algunas cifras que son acumuladas. Por ejemplo, la cifra de éxitos que aparece ahí es la cifra de éxitos de todos los pacientes desde que empezamos a finales de 2016. No está separado por años de incidencia por año. Pero esto nos da una imagen aproximada de qué es lo que estamos haciendo, vuelvo a repetir, en tiempo real. Y estas son cifras propias nuestras de qué tipo de pacientes estamos viendo hoy por hoy. Quiero recalcar que empezamos viendo unos porcentajes que rondaban casi el 40% de fracturas de cadera, porque había una gran preeminencia de la unidad de ortogeriatría, y con el paso del tiempo hemos ido avanzando y hemos ido viendo otro tipo de fracturas, y esta es un poco la diversificación de fracturas que vemos en la unidad, es decir, las fracturas mayores. Por supuesto, la FLS tiene una gran ventaja y es que aumenta muchísimo la prescripción de tratamiento. Antes de la FLS, pues, los pacientes vienen con estos porcentajes de tratamiento y se van, una vez que pasan por la unidad, con estos porcentajes, porque no todos se van con tratamiento antiosteoporótico. Hay algunos de bajo riesgo a los que decidimos darles el alta y simplemente pues, consejos sobre educación, nutrición y hábitos de vida. Y estas son nuestras propias cifras de adherencia de un estudio que hemos hecho de los últimos 3 años, donde vemos que la adherencia al tratamiento con este seguimiento por parte de la gestora de casos, pues se mantienen unos niveles, incluso a los 3 años, que superan el 80 y tantos %. Llama la atención simplemente los primeros 6 meses ese 71%, y hemos pensado que probablemente sea porque es en los primeros 6 meses donde los efectos secundarios o las intolerancias al tratamiento se producen, y por tanto hasta que encontramos el tratamiento adecuado para cada paciente, pues hay una pequeña bajada en la adherencia al tratamiento. Bueno, y aquí voy a ir ya muy rápido, simplemente quiero explicar si realmente esto funciona, porque claro, todo esto es muy bonito y queremos saber si realmente son efectivas y si son coste efectivas, porque no podemos obviar hoy en día, por desgracia, el tema de la coste efectividad. Hay muchos trabajos, voy a pasar muy rápido, aquí está un poco el resumen. Hay una reducción significativa de cualquier refractura que ronda el 30% y de una fractura mayor del 40%. Hay, desde luego, una reducción de las fracturas cuando se pasan por la FLS. Otro trabajo reciente donde se ve la reducción del riesgo de fractura, la reducción de la mortalidad, muy importante. Obviamente se hace una mayor valoración de las densitometrías, se aumentan los tratamientos, como hemos dicho, y se mejora muchísimo la adherencia. Aquí simplemente quiero recalcar que había 2 grupos, uno con tratamiento a través de FLS y otro en la forma de control, simplemente con la forma habitual de tratamiento si fuera de una FLS, donde se ve que la tasa de fractura es muy inferior, un 4% en comparación con casi el 20%, y sobre todo el tiempo hasta que se refracturan, que también es mucho más corto cuando no están en una FLS que cuando están en una FLS. La mortalidad también se ha visto que tanto en la fractura de cadera como en las fracturas mayores se reduce cuando los pacientes son tratados son captados y tratados a través de una FLS, obviamente en las fracturas de cadera con unas mortalidades mayores que en las fracturas mayores, cuando son todas las fracturas, pero también tiene una cuestión importante, una reducción importante de la mortalidad. Y, por último, el tema del coste-efectividad de las FLS, donde hasta ahora conocíamos algunas cifras de estudios que se habían hecho en Europa, de algunos países como Suecia y el Reino Unido, donde se veía que estas actuaciones pues, eran coste-efectivas, y ahora ya desde hace unos meses tenemos propias cifras en España a través del estudio de Antonio Naranjo en Gran Canaria, donde se ha visto que el ICUR, que es el índice de coste-utilidad incrementado, se ha visto que es inferior a lo que se considera adecuado para instaurar una nueva terapia o una nueva unidad de tratamiento dentro del Sistema Nacional de Salud. Es decir, cuando ese coste es inferior al 20-25.000 euros al año por cada ABAC ganado, pues es un tratamiento o es una implantación de una terapia o de un sistema que es coste efectivo. Ya para terminar, también se ha mirado un poco lo que es el retorno social de la inversión a la hora de hacer una FLS, que es otra forma de mirar un poco el coste-efectividad, y acaba de salir un libro blanco publicado al respecto, es otra forma de ver la cosa, el retorno social, y de las 4 acciones que se plantearon, en todos los casos y en todos los escenarios, la FLS fue la que mayor retorno económico tenía en su implantación, con cifras muy superiores a cualquier otra de las acciones que se planteaban.
Vale, ya tenemos la FLS, nos parece que lo hacemos bien, pero tenemos que seguir comparando, tenemos que seguir manteniendo unos niveles de calidad y para eso podemos hacer el benchmarking, es decir, saber cómo lo estamos haciendo nosotros mismos y si eso se puede hacer a través de unos indicadores que están descritos en el Reino Unido o ya una norma de acreditación a nivel de la Asociación de la Sociedad Española de Calidad Asistencial que va a salir en los próximos meses, esperamos, para poder valorar y acreditar nuestras propias unidades. Los indicadores, no voy a entrar en ellos, simplemente ver cuántos pacientes captamos, en qué tiempo los captamos, cuántos tratamos, cuántos seguimos y al final se pone un semáforo. Esta es una imagen en tiempo real también de nuestra unidad donde vemos un poco cómo lo estamos haciendo y aunque nos parece que lo estamos haciendo fenomenal y que lo estamos haciendo muy bien, pues obviamente todavía tenemos muchísimo margen de maniobra y muchísimo margen de mejoría y seguimos trabajando en ello porque todavía tenemos unas áreas oscuras o más bien rojas donde realmente tenemos mucha posibilidad de mejorar. Por supuesto está la IOF con su Best Practice Framework, que es una forma también de valorar cómo se están haciendo las cosas y tenemos un mapa a nivel nacional donde ya hay más de 70 FLS en España a los que se les gradúa pues, con una estrella de oro, plata o bronce dependiendo de cómo lo estén haciendo. Importante ya, y termino, el Registro Nacional de Fracturas en el que nosotros participamos. Es un registro multicéntrico donde aparecen todas las fracturas osteoporóticas en las distintas unidades FLS y que nos permiten ver cómo lo estamos haciendo y cómo vamos a poder mejorar a la hora de plantear medidas a nivel nacional o a nivel local para mejorar el tratamiento de esta prevención secundaria de las fracturas osteoporóticas. Y ya esta es la penúltima diapositiva, simplemente donde vuelve a aparecer un poco cuál es el resumen, que es lo que me gustaría que os llevarais como mensaje a casa y que resume un poco lo que es la filosofía de una FLS, como decía, donde el líder es el que inicia, pero la sostenibilidad se mantiene mediante la gestora de casos, que es la que va a mantener que esa FLS sea la adecuada. No solo reduce las fracturas por fragilidad, sino que además también libera camas y otros recursos hospitalarios, que esto es algo que también les gusta mucho escuchar a los gerentes, porque no solo reducimos el coste de cada fractura, sino también nos permite tratar otro tipo de fracturas y otro tipo de pacientes. Muchas gracias. Rafael, muchas gracias. Voy a presentar a la siguiente ponente, la señora María Teresa Salgado Chía. Nos presentará experiencia de la Escuela de Prevención de Fracturas y Caídas en la FLS Anoia. La señora María Teresa Salgado es diplomada en fisioterapia y máster en salud y bienestar comunitario en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es la responsable del Departamento de Fisioterapia de la Fundación Sanitaria Sant Josep d'Igualada y coordinadora de la Escuela de Prevención de Caídas. Su Escuela de Prevención de Caídas fue una escuela que se creó en el 2016, como ella explicará muy bien ahora. Más que nada quiero remarcar que es una de las escuelas, por no decir la escuela pionera de prevención de caídas, no solo de Cataluña, sino del Estado español. Y, evidentemente, su ejemplo nos ha servido de guía a muchos otros hospitales para poner en marcha nuestras escuelas de prevención de caídas. Por lo tanto, la presento con un especial cariño. Gracias. Bueno, después de esta presentación, no sé si poner a temblar o haceros alguna cosa activa vosotros, porque estoy sufriendo enormemente por todas las posiciones de sedestación como fisioterapeuta que soy, que estoy viendo en la sala. Así que, Marc, si me ayudas un momentito, por favor. Os voy a poner una música, ¿vale? Y os voy a pedir solo durante 30 segundos, porque es una de las pruebas que hacemos en los pacientes de
Ahora sí. Bueno, ahora ya me encuentro con fuerzas para hacer la presentación. El puntero está aquí. Muy bien, pues yo os vengo a presentar la Escuela de Prevención de Fracturas y Caídas, que a partir de ahora voy a nombrar EPFIC, ¿vale? Y que está dentro del contexto de la FLS Anoia. La FLS Anoia la engloban 3 niveles asistenciales, ¿vale? Por una parte tenemos el Hospital Universitario de Igualada, que es el Hospital de Agudos. Tenemos la intervención intermedia, el sociosanitario, que es donde yo trabajo. Yo pertenezco a la intermedia, a la Fundación Sanitaria Sant Josep. Y luego está la comunitaria, ¿vale? Con 9 centros de atención primaria. Bueno, quería buscar una imagen que os pudiera reflejar y que yo pudiera explicar para mí como fisioterapeuta qué implica trabajar en la FLS Anoia, ¿no? Primero, que los que valoramos la parte manual, ¿no? las artes manuales como la cerámica, por ejemplo, a mí me apasiona la cerámica. La FLS ha sido, desde el 2010 que se originó, un trabajo continuo de sabiduría. Nosotros vemos a un alfarero hacer esto y decimos, mira qué fácil, ¿no? Con el torno. Yo voy a probarlo, me pongo allí con el barro y allí si sale algo recto y algo que tenga sentido, ¿no? Pues cuesta muchísimo. Cuando uno prueba hacer esto de verdad, cuesta muchísimo. Hay una técnica, hay unos ingredientes, hay un saber hacer, hay una observación, hay unos conocimientos, un tempo en cada pauta. Y esto hace que la FLS Anoia sea lo que hoy, para mí hoy es en día, ¿no? Que es un equipo de trabajo para mí ejemplar. Yo voy a hablar de la escuela, de la Unidad de Prevención de Caídas, de la EPFIC, y este es el índice que voy a seguir, ¿vale? Voy a hablar un poquito de cómo se origina la EPFIC, la estructura, el reclutamiento de pacientes, sus criterios de inclusión y exclusión, la valoración, el tratamiento y los resultados que hemos tenido. La FLS Anoia se originó en el 2010, ¿vale? Ahí empezó UGA con el motor de esa UGA, el doctor Duaso, que todos conocéis, ¿no? Con COT, con anestesia, farmacia, ¿vale? Primaria. En el 2015 se incorpora reumatología y la escuela en el 2016, junto con odontología, ¿vale? Ya hemos recibido el premio Best in Class en 3 años consecutivos y fuimos tan aburridos que nos han prohibido volver a presentarnos, o sea que lo tenemos ahí en espera de poder otra vez venir. Tenemos el premio Mutual en el 2015, el Rotary de Igualada el 2020, que nos fue muy útil porque el dinero que nos aportó, esa aportación económica que tuvimos por parte de Rotary, nos hizo poder comprar un sistema de acelerometría que estamos utilizando en la escuela actualmente. Y también el premio de SEIOM en este año al mejor trabajo de la FLS nacional. Así como he buscado una imagen para poder reflejar qué es la FLS Anoia, pues he querido también poner esta frase de Mose Feldenkrais, es el autor de una técnica de movilidad que yo utilizo mucho en los pacientes de la Unidad de Prevención de Caídas, que dice, ¿no? Hacer lo imposible posible, lo posible fácil y lo fácil elegante. ¿Y por qué he escogido esta frase? Porque imaginaros que si ya es complicado establecer en nuestros propios centros de trabajo un qué hacer, ¿no? ¿Cómo más difícil es diferentes niveles asistenciales, poner foco, ¿no? A algo común, esos 3 niveles asistenciales, y llevarlo a término, ¿no? Por eso que ha sido como hacer algo muy imposible, posible, lo estamos haciendo posible y vamos al camino de lo fácil y estamos ya rozando la frontera para intentar hacer lo que sea lo más elegante posible. ¿La escuela en qué se basa? Nosotros recibimos las solicitudes, ¿vale? Con esas solicitudes de ingreso a la escuela llamamos al paciente y lo citamos para hacer una valoración inicial. Esa valoración inicial tiene más o menos una durada de 1 hora y media porque lo va a recibir la coordinadora de la unidad de hospital de día, que es donde se realiza la unidad de prevención de caídas. Luego está la parte de fisioterapia y la valoración de fisioterapia y la valoración de terapia ocupacional. Por lo tanto, que más o menos esa valoración inicial, previa a empezar propiamente dicha las sesiones de la unidad de prevención de caídas, dura 1 hora y media. Luego la unidad de prevención de caídas consta de 24 sesiones, ¿vale? De 1 hora y 45 minutos. ¿Por qué lo hacemos así? Porque destinamos 1 hora a hacer fisioterapia y 45 minutos de terapia ocupacional, ¿vale? Y se hacen en 3 días
a la semana en días alternos. Y una semanita antes de acabar, la nutricionista del centro hace una sesión de 1 hora y media, ¿vale? Una sesión única de información sobre nutrición. Además, dentro de la estructura de la escuela, cuando nosotros observamos, porque los pacientes comentan, ¿no? Oye, pues mira, yo estoy tomando el denosumab o estoy tomando el Xolair, he tenido algún efecto adverso y he dejado el medicamento, pues nosotros automáticamente pasamos a interconsulta como fisioterapeutas, que esto es interdisciplinaridad, como decía el doctor Izquierdo, esto es interdisciplinaridad. Podemos pasar una interconsulta, ¿vale? Directamente a la FLS en función de la edad, a reumatología o a geriatría, ¿vale? ¿Cómo reclutamos los pacientes? Pues, como os decía, ¿no? Desde el Hospital de Agudos tenemos 3 vías de reclutamiento, ¿no? El Hospital de Agudos nos envía directamente a los pacientes, o nosotros mismos como intermedia, cuando recibimos a esos pacientes que no pueden ir directamente a la unidad de prevención de caídas, que necesitan una rehabilitación continuada después de la fractura, cuando acaben esta rehabilitación, nosotros mismos nos podemos enviar a esos pacientes a la unidad de prevención y desde todos los centros de atención primaria. ¿Qué criterios de inclusión y exclusión? Esto ha sido una evolución, en todos estos criterios, ¿vale? Porque desde el 2016 a día de hoy la escuela ha ido madurando, afortunadamente, ha ido cambiando muchos aspectos, ¿vale? Sobre todo los criterios de inclusión son que el paciente tenga una fractura previa, ¿vale? Reciente, inferior a 1 año, o bien previa, antigua y riesgo de caída con el TUC, riesgo de caída con el SPPB, que lo podemos valorar con el TUC o el SPPB, y sobre todo todas ellas tienen que tener tratamiento farmacológico, ¿vale? ¿Qué excluimos? Aquellos pacientes que tenemos una expectativa de vida inferior a 1 año, ¿vale? Que tienen deterioramiento cognitivo que no les va a permitir, severo, ¿vale? Que no les permita entender y que puedan colaborar en esta unidad de prevención de caídas, y cuando no puedan venir por su propio pie, ¿de acuerdo? Tienen que poder venir caminando, aunque sea con un caminador, ¿vale? ¿Qué pasa? Aquí ha habido una evolución, porque nosotros, como bien explicaba el doctor Izquierdo, cuando uno empieza la FLS, empezamos con la fractura de cadera, pero a día de hoy tenemos fracturas de todo tipo. Y es curioso porque lo comentábamos en las reuniones que hacemos mensuales en la FLS, que en el último grupo que estamos haciendo actualmente había de todo menos fractura de cadera. ¿Sabes? Estamos como invirtiendo la tendencia, ¿no? Y esto es una muy buena noticia porque estamos actuando correctamente, ¿no? Porque, como bien decía el doctor Dasso siempre, llegar a la fractura de cadera es llegar tarde, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue simplificar estos criterios, porque a veces para primaria, sobre todo, ¿no? Les era como muy costoso pues, pasar un TUC o un SPPB o no tenían un buen conocimiento de esas herramientas. ¿Y qué decidimos en consenso con el grupo de FLS, que nos reunimos una vez al mes? ¿Vale? Pues que íbamos a derivar todo paciente con fractura previa o con riesgo de fracturas, con DMO o FRAX, o con riesgo de caída o caídas previas. O sea, actualmente en la escuela ya no estamos haciendo solo los pacientes con fracturas previas, sino aquellos pacientes que no tienen fractura, pero tienen riesgo de fractura densitométrica o por el propio riesgo de caídas reiteradas. Pues que como aquel dicho, ¿no? Que tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Pues estas son las caídas reiteradas, ¿de acuerdo? Y lo hacen con derivación vía email y nos ponen una coletilla desde primaria, que es para la escuela, y nosotros ya los captamos. ¿Qué valoramos cuando el paciente viene a la escuela? Pues hacemos una valoración funcional y del riesgo de las caídas que tienen, ¿no? Y que es que las utilizamos el Tinetis, tenemos el Daniels, el Handgrip, el Temap & Go, el SPPB, que en los inicios de la escuela lo hacíamos de manera manual, ¿vale? Y ahora actualmente estamos haciendo servir un sistema de acelerometría que hay una empresa en Navarra que, pues como fuimos al Hospital de Navarra y a formarnos también con Miquel Izquierdo y todos sus colaboradores, pues hay un sistema que se llama Gero y consta de una banda que tú pones en el paciente con un acelerómetro a nivel de S2 y haces todo el SPPB, lo tienes de manera totalmente objetiva, ¿vale? También hacemos una valoración vestibular y la terapeuta ocupacional pasa a la escala de la FIM, que es la Functional Independence Measure. ¿Qué tratamiento hacemos? Ya os comentaba, 1 hora de fisio, los pacientes cada día que vienen, 3 días alternos a la semana, 1 hora de fisioterapia, 45 minutos de terapia ocupacional y una semana antes de irse de alta, la dietista nutricionista hace una intervención única de 90 minutos en cuanto a nutrición y osteoporosis. A nivel de fisioterapia, ¿qué hacemos? 4 pilares básicos.
equilibrio, fuerza, propiocepción, con flexibilidad incluida, y resistencia cardiovascular. Como ya es bien sabido, en todas las guías, en todas las publicaciones, el equilibrio y la fuerza, sobre todo, son los pilares básicos para trabajar la prevención de caídas. Terapia ocupacional, ¿en qué se enfoca? En 3 bloques diferentes, ¿vale? El primero, en valorar, reeducar y enseñar las AVDs y las instrumentales, avanzadas y especiales en el caso que fuera necesario para ese paciente. En el bloque 2, educan cómo levantarse y estirarse del suelo como herramienta de capacitación, ¿vale? Para cuando una persona se cae al suelo, cómo puede levantarse, si es que puede. Y en el bloque 3, aconsejar y entrenar el uso de material de soportes para las AVDs, ¿vale? Y aquí sí que en nuestra región sanitaria tenemos una joyita, que es que cuando el paciente se va de la escuela, la terapeuta ocupacional de la unidad de prevención de caídas se pone en contacto con una institución que se llama Fundación Josep Orgué, que es un banco de ayudas, ¿vale? Y este terapeuta ocupacional se desplaza al domicilio de esa persona que considera la terapeuta ocupacional de nuestra unidad de prevención de caídas que puede existir un riesgo de caída en el domicilio. Y va a valorarlo y aconseja o puede dar en alquiler, ¿no?, material necesario para evitar esas caídas en casa. Y aquí os reflejo unas cuantas fotografías para que veáis qué tipo de ejercicios hacemos a los pacientes que vienen a la unidad. Si empezamos arriba a la izquierda, veréis que los pacientes están haciendo un movimiento de desplazamiento lateral, ¿vale? Esto es uno de los ejercicios que desde la visión de Feldenkrais se hacen, y aquí se trabaja muchísimo lo que son los cambios del centro de gravedad, ¿de acuerdo? Las personas tienden a tener muchas caídas porque no tienen esos automatismos, ¿no?, como decía el doctor Nogués, ¿no?, que se pierden esos automatismos, esas reacciones, ¿no? Cuesta mucho más que el paciente reaccione delante de un desequilibrio, ¿no? Pues nosotros trabajamos mucho esas reacciones de equilibrio. Y además, no solo está haciendo un paso lateral, ¿vale?, sino que hacemos siempre una tarea funcional. El hecho de, por ejemplo, simular que va a coger una manzana, ¿vale?, de un árbol, y se la pone en un bolso. Vuelve a coger una manzana y la pone en un bolso. La siguiente fotografía es trabajo en parejas, y ahora aquí el desplazamiento no es lateral, sino que es anteroposterior, ¿vale? Y aquí, ¿qué pasa? Como trabajan con parejas, hay un hándicap, que puede ser que la persona que está haciendo el movimiento tenga un pequeño desequilibrio que desequilibre al propio compañero. Entonces, esto incrementa la dificultad, ¿vale? Y incrementa esa necesidad de reaccionar delante de ese equilibrio. Luego, la fotografía de los conos. A mí me encanta jugar con el circuito de conos, ¿no?, porque da mucho juego, y además hay una autora, la Jennifer Branch, de la Universidad de Pittsburgh, que está muy instruida en esto, ¿no?, que trabaja muchísimo las velocidades de la marcha con los conos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la velocidad de la marcha es uno de los factores que indica el riesgo de caídas, ¿no? Y es muy importante darse cuenta, por ejemplo, ¿no?, la primera vez que empezamos a entrenar estos circuitos, cómo los pacientes, cuando tienen que hacer un giro, automáticamente disminuyen la velocidad de la marcha, ¿vale?, dando una pequeña indicación de intenta mantener tu ritmo de marcha y no lo dejes bajo ninguna circunstancia, ¿vale?, ni cuando gires, ni cuando tengas que ir hacia atrás, porque vamos dando diferentes indicaciones, ¿vale? La fotografía de abajo de la izquierda veréis que tienen 2 superficies diferentes, una roja y una azul. Son colchonetas que lo que hacen, como son superficies inestables, generan un desequilibrio axial caudal, ¿vale? E inclusive a veces depende de qué paciente, lateral. Además, hacemos tascas duales, les hacemos hacer ejercicios con los brazos, y entonces incrementa muchísimo más las reacciones de equilibrio. Y además, si ya la siguiente fotografía los ponemos en los pies en posición de tándem, uno delante del otro, les hacemos hacer tareas duales, pues muchísimo más. Y a nivel de ejercicio cardiovascular los ponemos en la cinta rodante y les hacemos caminar a frecuencias de velocidad muy bajas, muy básicas, que puedan resistir, y poco a poco vamos incrementando esa velocidad. A nivel de terapia ocupacional, pues trabajo en el suelo, hace muchísimo trabajo en el suelo para, como os comentaba, ¿no?, capacitar a la persona en el caso de que tuviesen una caída, que pudieran ellos mismos levantarse del suelo. Entonces, ¿qué nos pasaba? Que, como sabéis, cuando se tiene que captar a los pacientes para que vengan a hacer una actividad que les hacen salir de casa y que se cansan, que los pones delante de sus debilidades, ¿no?, de aquello que no pueden hacer, de todo aquello que tienen miedo a hacer, pues cuesta muchísimo que vengan, pero cuando vienen no quieren irse. Y cuando se van, al principio, en el 2016, ¿qué nos pasaba? Que los dejábamos ir y te decían, oye, pero ¿y ahora qué? Que yo no me quiero ir, que quiero continuar, pero claro, el sistema es lo que es y tenemos que dar gracias a que es lo que es, pero tiene sus limitaciones, ¿no? Y la persona tenía que irse de alta a domicilio.
Bueno, y claro que vimos, como nosotros continuamos el circuito, ¿no? Cuando el paciente se va de alta, tiene su visita a las consultas externas de la FLS, veíamos, detectábamos en las reuniones interdisciplinares mensuales, oye, este paciente te marchó con un SPP de 10 y ahora lo tenemos con un SPP de 7, ¿qué ha pasado aquí? No había una continuidad en la comunidad, ¿vale? Entonces intentamos utilizar la herramienta de Vivifel, ¿vale?, para dar esa alianza terapéutica y ese, aunque no está diseñado, es para la población mayor de 70 años en la comunidad sin fracturas previas, ¿vale? Pero consideramos que podía ser una buena herramienta, ¿vale?, para dar esa continuidad en la comunidad que a día de hoy, bueno, como ahora está cambiando, afortunadamente van a estar fisioterapeutas en primaria, a ver si también puede servir que esto nos ayude a dar mejor continuidad, ¿no? ¿Qué resultados tenemos? Pues en el 2018, 2 añitos después de empezar, presentamos los primeros resultados, es un descriptivo, ¿vale?, de 43 pacientes que hicimos un corte de abril del 16, ¿vale?, hasta noviembre del 17, y presentamos estos datos que, como veis, la escala de Tinetti, del Daniels, del SPPB, del TUC y de la FIM, todos mejoran al alta, ¿vale? Hay una mejoría. Nos falta saber si esta mejoría se corresponde con una disminución de las caídas y de las fracturas. Y estamos trabajando en eso, ¿vale? Lo sabemos que esto es muy sencillo, es muy básico, pero son al menos algunos resultados, que a día de hoy había poca cosa, ¿vale? Y este es el artículo que justo se ha acabado de publicar en junio de este año en la revista ROM, explicando este resultado de los 43 pacientes que tenían un perfil, ¿no? Como decía anteriormente el doctor Izquierdo, también coincidimos de que la mayoría de pacientes tenían fracturas de cadera y luego vertebrales, curiosamente. Igual, en nuestro grupo, la mayor tipo de fractura que localizamos fue de cadera y el perfil es una mujer de 80 años, de esas 43 personas analizadas. Y ya para acabar de una manera un poquito diferente, ¿no? Ya sabéis, toda la información está aquí, va a quedar grabada. A mí lo que sí que me gustaría transmitiros, que para mí, como fisioterapeuta, el equipo humano y profesional de la FLS Anoia a la cual pertenezco, somos gente muy ordinaria, así, pero con una determinación extraordinaria, ¿vale? ¿Y por qué creo esto? Y lo creo firmemente, porque somos un equipo que hemos llegado a generar una dimensión de que intentamos captar la persona. Es como, seguro que todos ustedes saben que hay aquella araña enorme, gigante que hay en el Guggenheim, en Milwaukee, ¿no? Es como ponerte debajo de esa araña, cuando tú te pones allí debajo, ¿qué sientes? Es como una cobertura total, ¿no? Pues esta cosmovisión es lo que yo siento que hacemos con nuestros pacientes en la FLS Anoia, ¿vale? Y tenemos una capacidad de resistir y de seguir hacia adelante importante, porque como saben todos ustedes, de dificultades miles y miles. Pero ahí estamos, ejercitando una inteligencia muy reflexiva en grupos, siempre sumando, siempre dando todo lo mejor de cada uno de nosotros en este grupo y con la gran determinación de hacer lo mejor para nuestros pacientes. Así que os digo a todos que el 9 de noviembre va a haber las primeras jornadas de la FLS en Cataluña, que las promovemos desde la FLS Anoia, que están todos invitados y allí os espero. Muchísimas gracias por compartir. Así es, presidente. Bueno, está claro que tenemos mucho trabajo a hacer. Cada vez aumenta el número y la complejidad de las fracturas. Esta jornada de hoy yo creo que sirve para ver que tenemos muchas eines, no me sale ahora la palabra en castellano, herramientas para abordar, que realmente se puede hacer muchas cosas para abordar ya no solo el paciente con fractura, sino la prevención primaria, poder pescar al paciente que está haciendo caídas, que va a hacer una fractura, es decir, el adelantarnos un poco para no llegar a la fractura de fémur. Sé que estáis ya muy cansados a esta hora, pero ¿hay alguna pregunta? Doctor Cancio.
Felicitaros, es que es una supermesa. Es decir, la presentación que ha hecho Rafa son unos datos extraordinarios. Es decir, es muy buenos resultados del FLS. Y Maite, es que das mucha rabia, das mucha envidia, ¿sabes? Es que es muy chulo lo que estáis haciendo. Tan solo quería compartir contigo, que lo hemos hablado antes, ¿cómo puede ser que en la Guía Mundial de Caídas recientemente publicada no se diga nada de las unidades de prevención de caídas? Sí, anteriormente lo hemos hablado. O sea que si estamos hablando de FLS y los dos bloques prioritarios no es tratar la osteoporosis y tratar la prevención de caídas. Está todo puesto el foco en la prevención de fracturas, pero no en la prevención de caídas. Y yo hago un grito aquí de corazón de fisio y de luchadora incansable a que, por favor, instituciones, recursos, hay que buscar recursos para estandarizar esas unidades de prevención de caídas, porque es que además lo que está saliendo, como decía Eugenia, ¿no?, que nos vinieron a visitar, han venido de toda España a visitarnos, inclusive de Dinamarca vinieron a vernos. Entonces dices, bueno, pero muy bien, está bien que nos vengan a ver, que el modelo se vaya copiando, pero estaría, pienso yo, mucho mejor, ¿no?, ponernos todos de acuerdo, poner unos pilares bases, establecer esas unidades de prevención de caídas, cómo trabajar y hacerlo conjuntamente. Y como decía Rafa, ¿no?, si lo importante de las bases de datos es que luego podamos hacer, ¿no?, extracciones, es decir, esto es costo efectivo, porque al final y al cabo de eso se trata. Tenemos que hacer que nuestro trabajo sea costo efectivo, ¿no? Pues hay que generar una base de datos. Igual que está el REFA o el mini-REFRA, no hay, en esa base de datos tampoco se registra si hay unidades de prevención de caídas ni lo que se está haciendo. Entonces yo encorajo, ¿no?, doy ahí input, por favor, a que esto se estimule y se tenga presente. Pienso que es vital. ¿Alguna pregunta? Lo mismo, me adhiero a la felicitación. Yo creo que todos los que estamos hipermotivados, hablando de la palabra del día, hemos intentado hacer con fisio, un hospital de día, un amago de lo que haces tú, pero creo que no llegamos. La cosa es, he entendido que no habéis hecho un seguimiento de refracturas a los pacientes que habéis tratado en la unidad, o no habéis mirado si se han fracturado o no, para compararlo a lo mejor con población que no ha hecho el taller. Se está registrando, pero todavía no se está explotando. Vale. Lo tenemos ahí en estudio a largo plazo, pero se está haciendo. Vale, porque tenéis recogéis unos datos y unas variables que se pueden hacer muchísimas cosas con ello. Ya me gustaría a mí piratear el software que tiene el doctor Izquierdo, porque es fantástico poder disponer de eso. Y al doctor Izquierdo me gustaría preguntarle cuándo el seguimiento del tratamiento, cuántas visitas posteriores hay. La última columna, si hacen una visita, varias, si es telefónica, es presencial, porque el 80% de tratamiento a los 2 años era, a los 3, ya me puedo morir. O sea, es que lo máximo que hemos conseguido nosotros siguiendo al año era un 50%. O tengo poca capacidad de convicción en nuestro hospital a las consultas, o realmente es otra población con un nivel diferente. No lo sé, porque hay tanta diferencia y tanta disparidad en seguimiento, no en el seguimiento, sino en el cumplimiento del tratamiento después de una fractura. Gracias. Bueno, comentar 3 cosas al respecto. Primero, que el seguimiento, nuestro protocolo de seguimiento son 2 años. Porque esto, no os equivoquéis, esto es una cascada, esto es un océano de una vorágine de fracturas que se retroalimenta y que no hay quien la pare. Una vez que abres la puerta, la oferta, la demanda que hay al respecto multiplica por 5 la oferta. O sea que, entonces, hay que ser prudentes y al final puedes hacer lo que puedes hacer, sobre todo porque, desde luego, en mi hospital el nivel de dotación de recursos que tenemos es el que suele haber en el resto de los hospitales, que es 0 o -1, ¿no? Es un poco la motivación y, como decías tú, la gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias, ¿no? Esa es la primera. Pero la verdad es que la realidad es que luego no puedes, hay una serie de pacientes que cada vez son más a los que no les puedes cortar el seguimiento a los 2 años. Por ejemplo, porque les has puesto una teriparatida. Entonces, algo les tienes, o incluso un denosumab, y les quieres hacer un seguimiento porque no puedes cortar ese seguimiento. No lo puedes dejar solo en la atención primaria muchas veces, quieres seguirlo. O gente más joven que quieres hacer una densitometría de control. A todos no podemos hacer densitometrías, pero sí que somos un poco más, priorizamos un poquito más a ese paciente más joven en tratamiento. Ese es el protocolo.
Y por último, hacemos un seguimiento, ahí mostraba cifras de por encima del 82-83% a los 3 años, pero no olvidemos, y hay que ser realistas, de que esto es un seguimiento telefónico, y vuelvo a poner aquí otra vez encima de la mesa el papel de la gestora de casos en mi caso, que sin ese papel no existiría la FLS y no nos serviría para nada, porque si no hay seguimiento y no hay adherencia ya podemos quitar la FLS. Entonces, al final, es la mayoría de ellos, por un 90% ahora ya, empezamos con un porcentaje más bajo, pero el 90% es telefónico y al final escuchamos lo que nos dice el paciente, que obviamente tenemos que creer, en algunos casos es verdad, en otros no es verdad e incluso mienten o no se acuerdan bien, hay un poco de todo. Luego, esas cifras hay que tomarlas un poco también con un poquito de precaución, porque realmente estoy seguro que la realidad no es esa. No, hoy por hoy no podemos hacer todavía el seguimiento de la prescripción. En los últimos casos ya sí, porque hemos entrado en eso, pero no tenemos la capacidad para hacer un seguimiento de la dispensación en la farmacia, que en todo caso tampoco garantiza que luego se lo tomen. En hilo que has comentado, Rafael, en esto que acabas de comentar, es cierto que el papel de la gestora de casos es muy importante. Nosotros durante un periodo de tiempo, por X circunstancias, no tuvimos gestora de casos y realmente introduces, pero no hay seguimiento. Y al final la FLS no es que se muera, pero su objetivo primordial no solo es identificar. Entonces, bueno, desde aquí un llamamiento pues, a los gerentes, a todos los directivos, que realmente son figuras muy importantes en estos equipos. Y simplemente quiero decir ya que quiero mandar un mensaje de optimismo. Es decir, aunque se pierdan los pacientes, no haya gestora de casos, se pierdan el año y medio, da igual. O sea, si empezamos el tratamiento y al menos si lo prescribes durante un tiempo, 1 año, 2 años, si consigues solamente cubrir ese periodo de riesgo inminente, es fantástico. O sea, ya hemos hecho muchísimo más de lo que se hacía hasta hace 3 años. Luego, tampoco hay que obsesionarse. Identificar, tratar y lo que se puede hacer, pero ya eso es muchísimo, muchísimo esfuerzo. Nosotros podemos hacer solo un estudio muy sencillo, ¿vale? Hacemos el Hall-Dixie-Pike, que es la maniobra básica, para ver, sobre todo los 3 canales, el 80% es en horizontal, entonces hacemos un estudio muy básico. Pero, por ejemplo, yo que tuve la oportunidad de ir a Dinamarca a ver cómo trabajaban allí, claro, tienen un hospital que se dedican exclusivamente a valorar el vértigo. Entonces, estamos un poquito muy verdes en ese sentido. Pero piensa que... Sí. A veces piensa que la misma maniobra es diagnóstica y terapéutica. Cuando tú la haces y es el canal posterior, automáticamente los otolitos se los corriges y se reorientan, se va el vértigo. O sea, es que es ipso facto, los pacientes se quedan anonadados. Dicen, hostia, pero es que tú me daba vueltas y desde que me has hecho la maniobra, adiós vértigo. Pues es así de sencillo. No es una pregunta, bueno, es felicitar a la mesa. Es una observación y es una reflexión que hago. Nos estamos basando mucho en el tema de la IOF, nos estamos basando mucho en el tema de la gestora de casos. Yo creo que tenemos que empezar a introducir el tema de la gestión de casos, no la gestora de casos. El tema de la gestora de casos, con el COVID hemos tenido experiencia todos que cuando se cae esta persona, se cae el sistema. Y esta persona, gestora de casos, puede tener enfermedad, puede tener vacaciones, puede tener lo que sea. Está muy bien complementar una FLS con gestora de casos, pero lo importante es la gestión de casos en la FLS y utilizar todos los medios técnicos que tenemos para que los enfermos no se escapen. Si la FLS es madura, si la FLS tiene todos los niveles y la FLS está todo informatizado,
se cae la gestora de casos, pero la FLS sigue, los pacientes no se pierden. Es una reflexión que llevo tiempo haciendo y que os la quería comentar y expresar aquí, porque nos basamos mucho en la gestora de casos, que está muy bien, pero es complementaria, no es la base, pienso yo. Rafa, con todo el cariño, ahora te derrumbo tu charla, pero me gusta siempre ir un paso más allá y tenemos que basarnos en la gestión de casos. Era solo una observación y felicidades por la mesa y por las jornadas. Bueno, obviamente no me parece correcto la opinión que das. Yo transmito nuestra experiencia. Desde luego, la gestora de casos nos ha permitido mantener la sostenibilidad de nuestra unidad, sin duda alguna. Si dijera lo contrario, estaría mintiendo y faltando a una realidad que no se puede esconder. Otra cosa es que sí que estoy de acuerdo contigo, es que la gestora de casos tiene que servir no solo para mantenerla en el tiempo, sino para crear una ruta asistencial. O sea, al final es una herramienta más que nos permite crear una ruta asistencial de estos pacientes. Algo hay que hacer con estos pacientes. Y la forma de hacerlo es que tengan esa ruta de identificación, de investigación, de prescripción y de seguimiento. En nuestro caso ha sido con la gestora de casos y por eso lo he puesto aquí, lo he puesto manifiesto. Creo que la mayoría de las FLs ha sido así, pero obviamente si no queda esa ruta asistencial, como dices tú, o por una enfermedad, o por una jubilación, o porque se producen cambios en las plazas de enfermería, de gestora de casos, eso desaparece y eso se viene abajo. Y eso es una realidad con la que tendremos que enfrentarnos en un futuro mucho más cercano del que creemos. Bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizada la mesa. Gracias.